Eh, Listo. Bueno, buen día, buena mañana. Estamos con la bióloga Sara Cancino, que más adelante por favor se presenta. Sin embargo, antes de ello me presento yo. Mi nombre es Flor Niño, soy estudiante de la UNAD del el programa de psicología y en este momento estoy en el curso de construcciones de subjetividades. Para la tarea 4, como referente, influencia sociocultural de experiencia traumática. Hemos pedido esta colaboración para Sara Cancino, quien se va a presentar y nos va a comentar de qué se trata en relación con la actividad que inmediatamente comenzamos a desarrollar. Gracias. Buenos días, como ya me introdujo Flor, mi nombre es Sara Cancino, soy bióloga em, y durante el año 2020 y 2021 viví en el municipio de Icononso, en el departamento del Tolima, porque llegué allá siendo docente del área de ciencias naturales por, digamos, las condiciones del territorio y las necesidades que había dentro del proyecto en el que yo trabajé. También era profesora del área de matemáticas y pues como manejo un segundo idioma, también ayudaba con la parte del inglés. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque pues la mayor parte de mi trabajo se desarrolló en zona rural y éramos muy pocos docentes, bueno, en fin. El proyecto en el que yo trabajé en esa época, de hecho, estaba a cargo de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, pero ese proyecto siempre ha sido, digamos, principalmente del Consejo Noruego para Refugiados. Yo trabajé puntualmente con población reincorporada de las FARC y ya, no sé qué más te voy a decir. Bueno, muchas gracias. Entonces, de acuerdo con ese preámbulo que se ha hecho presentación, vamos a realizar las preguntas de esta entrevista, que es abierta, semiestructurada y con la quiesencia acá de nuestra invitada, a quien le volvemos a agradecer. Entonces, más o menos como en literatura, es como un testigo en esa actividad académica de la cuestión del conflicto. Entonces, la pregunta es, ¿de qué forma se vivió durante el conflicto y cómo relacionan las personas de aquella comunidad? Y haciendo especificidad entre las subjetividades y las relaciones sociales y el momento histórico que vivía la comunidad en relación al tema del conflicto. Listo. Para el momento en el que yo llego a esa comunidad, a trabajar en el que en ese momento era el espacio territorial Antonio Nariño, em, bueno, espacio territorial para la reincorporación, eh, Antonio Nariño. Digamos que ya los acuerdos de paz se habían firmado hace un par de años y el proyecto al que yo llegué a trabajar ya llevaba un par de años también en ejecución. Entonces, cuando yo llego, digamos que las personas ya esperaban pues la llegada de los docentes. Yo en ese momento fui docente de rotación, entonces yo digamos que estaba principalmente en un municipio, en el Tolima, en Icononso, pero yo daba clases efectivas en el municipio de Dolores, que también es el Tolima, Purificación, que también es Tolima, y en Pasca, que es en Cundinamarca. ¿Por qué para ese momento el proyecto empieza como a tener estas diásporas? Es porque, digamos que inicialmente lo que se contemplaba en los acuerdos de paz era que pues las personas en reincorporación iban a llegar a ciertos puntos de concentración y que dentro, en esos puntos de concentración se iba a dar pues el proceso de reincorporación a la vida civil. ¿Qué pasa? Pues muchos de ellos tienen familias en otros lugares del país o hay lugares del país, digamos, como más pequeñitos en donde se empezó a ver también la necesidad de llevar estos programas educativos dentro del marco de la reincorporación, insisto. Entonces, pues la manera como se solucionó en ese momento fue llevando personas, digamos, como profesores itinerantes, pero en zonas rurales. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que la comunidad esperaba la llegada de los profesores, esperaba la llegada de nosotros, y dentro de las
limitaciones propias que daba este fenómeno de la diáspora, por así decirlo, trataban de dar como las mejores condiciones posibles para que uno diera clase. ¿Qué es lo que pasa? Digamos que en algunos municipios era muy difícil el acceso. Entonces, por ejemplo, en Dolores, la vereda donde yo daba clase era muy retirada. Entonces, y los recursos que se dieron en ese momento para que se dieran las condiciones para las clases y esto eran muy limitados. Entonces, por ejemplo, en Dolores, los estudiantes eran los que se encargaban de nuestro transporte desde la cabecera municipal hasta la vereda, porque es una vereda muy aislada donde casi no hay transporte público, sobre transporte público los fines de semana y es como a las 3 de la mañana una chiva que sube y baja recogiendo café por todas las fincas. Y, y bueno, dentro de eso, pues uno empieza a darse cuenta, sobre todo cuando uno viene de un contexto tan diferente como el de la ciudad, ¿no? Yo soy de Bogotá y siempre viví en Bogotá y pues mis condiciones de vida fueron tales que me permitieron acceder a educación superior y bueno, otro montón de cosas. Entonces uno empieza a ver diferencias muy marcadas entre la historia de vida de uno y la historia de vida de estas personas, sobre todo en el marco del conflicto armado colombiano. Entonces, pues sí, no sé si eso contesta la pregunta que tampoco me queda del todo claro, pero las personas y la comunidad estaban muy abiertas a que uno llegara y a colaborar en lo que fuera posible. Voy a narrar, por ejemplo, el caso de Pasca en ese momento, que ellos antes de que de que yo llegara, en el ciclo anterior, que es era educación por ciclos, ellos tenían un convenio con la Normal de Pasca para que les prestaran un aula para poder tomar sus clases. Y dado también el estigma social que existe dentro de las comunidades frente a las personas en reincorporación, les negaron el acceso a la normal. Entonces lo que hacían en Pasca, lo que se logró en ese momento fue, por ejemplo, un salón en la alcaldía, pero era un salón que no tenía pupitres como mesas, sino solamente asientos, no tenía tableros, bueno, un montón de dificultades. Y en el caso, por ejemplo, de purificación, era aún más crítica la situación porque el único espacio que se encontró para poder dar las clases era una cancha de tejo que quedaba al lado de una plantación de plátanos y las clases eran en la noche, entonces era un zancuderío terrible, quedaba muy cerca de la zona rosa del pueblo, entonces había mucho ruido. Bueno, digamos que las personas sí estaban muy abiertas a que uno llegara y trabajara con ellos, pero dentro de las limitaciones, ¿no? Y en Iconoso, pues propiamente en Iconoso, en el espacio territorial que no era dentro de la cabecera municipal, sino una vereda anexa, las condiciones eran un poco más cómodas, pero pues yo ahí no di clases sino hasta el final del 2021. Pero yo llegué inicialmente a ser profesora de rotación. Sí, muchas gracias. Con esa explicación, obviamente que ha dado respuesta a las subjetividades y a las relaciones sociales, ¿sí? Porque pareciera que al contestar se dijera no, no sé, no, se dio respuesta. Entonces vamos a seguir con otro interrogante. ¿Qué cambios observa en sus emociones, en esa vivencia y también en, digamos, acá en este grupo de reincorporados que más que todo es desde el punto de vista de la docencia y esos comportamientos que tienen que ver con el mundo desde que sucedieron los hechos, pero con énfasis en el trauma? Hmm. A mí me pareció muy impactante, por ejemplo, el hecho de que uno llegara a las comunidades y muchas personas que entienden, digamos, como la posición del docente, como en, ¿cómo decirlo? Como en cierta verticalidad. Uno, mejor dicho, uno llega a estas comunidades con una cierta posición de poder, por así decirlo, ¿sí? Uno es una figura representativa, pues, como el imaginario del profesor como maestro o algo por el estilo. Y a mí me pareció muy impactante varias cosas. Primero, que yo llegaba, sobre todo a los territorios más aislados, y las personas de una, o sea, me conocían hace 5 minutos, 10 minutos, y empezaban a contar unas vivencias y unas cosas de su historia de vida muy difíciles, muy crudas, y muchas veces lo que se repetía era como, yo no había hablado de esto antes, o cosas por el estilo. Entonces, claro, uno llega con ciertas ideas y ciertos imaginarios de lo que se va a encontrar y se lo encuentra. Y a veces se lo encuentra incluso más grave de lo que uno llegaba a imaginarse. Entonces, a mí me parece difícil, no sé,
no sé si el adjetivo sea difícil, pero sí también muy impactante la manera como las comunidades lo reciben a uno y la manera como se tejen esas relaciones, porque finalmente uno se siente honrado por la confianza, pero también responsable un poco de cómo respondo yo ante lo que me están diciendo para no tener como un impacto negativo sobre esta persona. Ahora, digamos, frente al proceso educativo y esto, habían personas que claramente estaban ahí porque las estaban obligando prácticamente, no sé, las esposas, los hijos, o sí, como que era parte obligada casi, casi. Obviamente no, eso no era una obligación, pero era como una parte del proceso de reincorporación para poder acceder a beneficios, digamos, de proyectos productivos, porque muchas veces los requisitos para los proyectos productivos era pues tener un título de bachiller o para acceder a ciertos trabajos. Entonces ellos veían el programa y veían la presencia de uno ahí de diferentes maneras, pero me parece que dentro de todo era una experiencia que permitía como reconciliarse, quizás, con el tema de la educación y con otras cosas asociadas al acceso a la educación, ¿no? Porque habían personas, o sea, yo tenía estudiantes que estaban aprendiendo a leer y escribir, pero eran personas fácilmente mayores que yo, sí, porque yo cuando fui allá era una persona en mis veintitantos, entonces es complejo, me parece que es una cosa que tiene muchos matices, pero pues me parecía interesante también y chévere ver que dentro de todas las dificultades que han tenido que vivir estas personas, en ese momento específico tuvieran la oportunidad de acceder al, pues a un proceso educativo formal. Me parecía maravilloso. Bien, entonces muchas gracias. Aunque ha relatado bastante, pero si se pudiera añadir un poco sobre la transformación interna y emocional de la persona, pues tanto de los reinsertados como de la docente en esa experiencia. Vale, en este caso no son reinsertados, reinsertados es un término que se usa para el proceso que hubo con las autodefensas. Perdón, me equivoqué. No, está bien, solamente hago la aclaración. Con los reincorporados, bueno, había muchas posturas realmente. Digamos que habían muchos que veían el proceso. Es que eso era una cosa muy personal. O sea, como el contexto, digamos, de las personas que fueron guerrilleros o que fueron milicianos de la guerrilla era tan diverso, ¿sí? Pues la mayoría eran de origen campesino e indígena, eso es indiscutible. La mayoría habían llegado muy jóvenes a la guerra. Bueno, habían como ciertos parámetros que se repetían, pero en general cada historia de vida era muy particular. Entonces, cada uno lo veía de una manera distinta. Había gente que, lo que le digo, lo veía como una cosa obligada, y entonces así mismo como lo veían como algo obligado, tampoco le ponían tanta tiza al asunto. Y habían unos que, digamos que sí se veían un poco más reflejados en todo esto y sí lo veían como una oportunidad, y si era una cosa que habían como luchado mucho. Me acuerdo mucho, por ejemplo, el proyecto, para dar claridad, el proyecto no solo daba alcance a los reincorporados, sino también a las comunidades que ya existían en esos territorios antes de la presencia de los reincorporados o, pues digamos, sí. En el caso de lo que yo le digo, yo viví, existían las nuevas áreas de reincorporaciones que se llaman estos territorios como diseminados. Entonces, por ejemplo, en Dolores, que era un sitio muy aislado, me pareció muy curiosa la dinámica, sobre todo con las mujeres porque las mujeres que accedían al programa en su mayoría, por no decir que todas, no habían sido parte activa del conflicto, sino que habían sido víctimas del conflicto. Entonces, eh, estas mujeres, una de ellas se me acercó un día y me dijo como, profe, es que yo he hecho hasta lo que voy de bachillerato, iba como en octavo, noveno más o menos, con unos espacios muy largos entre cada proceso formativo, porque me decía, acá a este territorio llega un programa de educación una vez cada 3 años. Entonces, cada vez que llega, yo aprovecho para poder ir adelantando. Eran personas como muy comprometidas con eso y yo decía, claro, es complejo ver uno como citadino que siempre ha tenido pues la educación a la mano, ¿sí? Obviamente en las ciudades también hay contextos muy difíciles y muy duros, pero en general en las ciudades es mucho más fácil acceder a educación si alguien lo quiere hacer, porque existe la oferta, ¿sí? Y existe también la demanda. Pero en una zona tan aislada como esa, pues no hay oferta. Existe la demanda que puede ser mínima o lo que sea, pero no hay oferta.
Entonces, en ese sentido es difícil, porque, bueno, difícil ver esa realidad, pero también hace valorar bastante lo que le ha tocado a uno, ¿no? Pues digamos que estar vivo es un poco azaroso. Uno no escoge en dónde nace y este tipo de cosas, entonces, eso. Bueno, muy bien. Entonces, con base en, pues, en toda esa información vivencial, en esas subjetividades, donde ya incorpora tanto la subjetividad de la señora docente, la señorita docente, como de la comunidad de los señores del conflicto, y también cómo se permea, que es muy importante, a la otra comunidad, que ya lo manifestó. Entonces, en ese orden de ideas vendría la siguiente pregunta, pero digamos que sería como para añadir, porque ya se ha adelantado. ¿Cuáles han sido los hechos de violencia más impactantes que ha vivenciado en su proceso? Y cómo han marcado su vida. Y aquí se permite, en lo posible, narrar experiencias significativas dentro de lo reflexivo. Pues hay varias cosas, digamos, mmm, dentro de las historias que escuché hay cosas muy crudas, ¿no? Procesos de abandono, de violencia intrafamiliar, las cosas que se vivieron dentro del mismo conflicto, las consecuencias a nivel físico y a nivel mental que deja el conflicto en las personas que están inmersas en él, porque pues era muy frecuente, era parte del paisaje, pues ver personas amputadas de, desde lo más pequeño, por así decirlo, entre muchas comillas, hasta lo más grande. O sea, yo podía tener un vecino que estaba con un dedito amputado o una falange amputada de una mano, como tenía otro vecino que tenía una pierna, un brazo y un ojo. Si estaba sin una pierna, un brazo y un ojo. Y así, eso por ejemplo a nivel físico, entender las dinámicas del conflicto, es que uf, la guerra es una cosa muy atroz, ¿no? Y uno siempre escucha historias y uno siempre desde las ciudades ve eso como una cosa muy ajena y bla, pero ver esas cosas ya desde adentro tan cerquita, o sea, como que si es de verdad, como que alguien está al lado tuyo contándote lo que le pasó, que es terrible, llorando, eso es diferente. Eso me parece que es distinto. Y siento que, bueno, que para mí fue una experiencia necesaria también, porque a nivel personal a mí estar allá sí me cambió muchas cosas, en el sentido que, bueno, me dio una perspectiva distinta de algunas vivencias que yo he tenido a lo largo de mi historia de vida. Y, y bueno, no sé, digamos que cuando yo estuve allá, mm, uno igual entiende y ve y escucha cosas y pasan cosas alrededor. Entonces, por ejemplo, en esos 2 años que yo viví en el territorio, hubo panfletos, por ejemplo, de las autodefensas y se sabía que las autodefensas estaban cerca del territorio. Entonces, claro, uno ya viéndose metido en eso, uno no dice como, ay, esto es anecdótico, sino que uno empieza ya como a pensar y planear ciertas cosas. Entonces yo en un punto que ya las autodefensas estaban muy cerca y que era como evidente que estaban monitoreando el territorio, bla, uno empieza a decir, bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, si hay un tiroteo? Que un tiroteo dentro de ese contexto es una cosa muy plausible y entre comillas, entre muchas comillas, algo suave. Entonces yo decía, bueno, si hay un tiroteo con estas paredes de cartón, pues claramente me va a caer una bala, pero en el baño hay paredes de verdad. Entonces yo decía, me meto al baño, por ejemplo, bueno, en la casa donde yo estaba viviendo. Bueno, no sé si es ese tipo de pensamientos que uno no suele tener en una ciudad, o por lo menos dentro de mi contexto no. Entonces, sí, eso le cambia un poquito la perspectiva de la vida. Bien, es muy importante lo que anota. Entonces, vamos, siguiendo esos eslabones de esas vivencias, de esas subjetividades, vamos a la siguiente, para hacer ya énfasis en los aspectos culturales, en las costumbres, en las formas de apoyo a la comunidad, que han ayudado, que podrían ayudar a sanar las heridas que dejó la violencia. Y en este caso, como es un testigo, como se dijo al comienzo, entonces ya ha informado que fue permeada por las violencias, pero entonces
tanto hablar de las comunidades ya en otra etapa del conflicto, o sea, ya es un post-conflicto, y de la docente, y también relacionar eso con cultura, memoria y procesos de sanación colectiva. Me parecía muy chévere ver un montón de iniciativas que había, sobre todo en Iconoso. Pues que lo que pasa es con ese espacio territorial, es que como es el espacio territorial que está más cerquita de Bogotá, ha tenido una mejor monitorización y mejores accesos, digamos, como que ahí los acuerdos de paz, si bien no se han cumplido del todo, se han cumplido más que en otros territorios del país, ¿sí? Y que dentro de esa comunidad habían personas que estaban muy comprometidas con procesos de liderazgo frente a muchas cosas. Entonces, por ejemplo, ahí había una fundación que se llama Semillas de Reconciliación, em, que trabajaba, por ejemplo, procesos artísticos con infancias. Entonces era súper bonito, porque era una cosa que permitía realmente elaborar memoria y elaborar tejido social a partir de, pues, de la oportunidad que se presenta a raíz del proceso de paz. Habían otros procesos que estaban dándose en el territorio que ahorita ya están más consolidados hasta donde he sabido. Yo hace rato no voy a Iconoso. Yo volví en el 2022 a Bogotá y me desligué bastante de todos los procesos que existían allá. Pero, por ejemplo, el tema del jardín infantil. Es muy conocido por redes y por medios, y esto que después del proceso de paz hubo lo que se llamó el baby boom de las FARC. Entonces habían muchos niños, muchos niños pequeños que para los años en los que yo estuve allá, la mayoría tendrían entre 2 y 3 años, 1 y 3 años, pero que para este momento pues son niños que necesitan acceso a escuela, ¿sí? Como que necesitan educación. Entonces, habían procesos para establecer un jardín infantil, un parque infantil. Digamos que la mayoría de personas, la mayoría, obviamente es una cosa con muchos matices, pero la mayoría de personas que habitaban el territorio eh, querían desligarse por completo de la guerra y querían volver a retomar su vida como se la soñaban cuando estaban dentro de la guerra, dentro del conflicto. Entonces, personas que querían ser campesinos, personas que realmente se dieron cuenta, digamos, dentro de las oportunidades que hubo y que ha habido después del proceso, que podían acceder a educación superior. Bueno, un montón de cosas distintas. Y claro, digamos que las secuelas de la guerra permanecen. No es algo de lo que muchos quieran hablar, es algo de lo que muchos no saben cómo hablar con sus hijos, por ejemplo. Y sí, pues las secuelas del conflicto están ahí palpables. Yo siento que se entiende igual como un posconflicto, pero yo siento que no es un posconflicto absoluto porque hay muchas cosas que siguen dándose, ¿no? Entonces, por ejemplo, hubo un señor que esa familia a mí me acogió en parte, recién yo llegué, pues no estaban muy convencidos de muchas cosas, tenían una visión un poco diferente de ciertas cosas, y él finalmente retomó las armas, y él ya murió. Él murió nuevamente pues, en el marco del conflicto, sí, en el mismo 2020, que yo estuve ahí. Me doy cuenta que yo llegué a comienzos del 2020 y unos 8 meses después él decidió irse y lo mataron, pues en el contexto de la guerra, porque pues como que, digamos que el proceso de adaptación a la vida civil es difícil. La vida civil es difícil para los que estamos metidos en esto desde siempre. Siento que pretender sacar personas del conflicto y meterlas acá a la brava, pues sin un acompañamiento adecuado, es más difícil aún, ¿no? Porque las reglas bajo las que funcionamos la mayoría de personas en esta sociedad no son muy amigables, y siento que la cuestión de la reincorporación tiene muchos matices, cada caso es particular, pero sí siento que las secuelas existen y que pues la manera como cada uno lo aborda es muy personal al final. Bueno, bióloga, docente, eh, muy amable por la experiencia que nos da para la universidad, para el curso de subjetividades, construcción de subjetividades, con con los estudiantes en el posconflicto.
y también de sus propias experiencias. También vamos a agregar que antemano a este episodio de la entrevista se ha firmado el consentimiento informado. Sí. Bueno, entonces le agradecemos y sí, es un aporte, es bastante aporte a nuestra actividad como estudiantes de psicología. Muchas gracias. Nada, gracias a usted por la invitación. Que esté bien.